Hola, Carla Guzmán, Health Coach. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre las alergias. Es un tema muy interesante, ya que actualmente realmente me he encontrado con muchísima gente que es alérgica a muchas cosas, ¿no? Inclusive a cosas muy naturales que suena un poco ilógico ser alérgico, ¿no? Como el polvo, el pasto, casi el aire. Entonces, se me hace muy interesante que entendamos el por qué nuestro cuerpo puede llegar a ser alérgico a algo, que a lo mejor antes no eras alérgico y ahora sí lo eres, ¿no? ¿Por qué? Porque somos alérgicos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente, ¿por qué nuestro sistema inmune reacciona exageradamente sobre algo que antes no reaccionaba? O algo que es totalmente natural, como el polvo. Bueno, les voy a explicar un poquito una de las principales causas del por qué somos alérgicos a algunas cosas. El sistema inmune se encuentra en un 70% en el intestino. Entonces, todo lo que tú comes directamente afecta al sistema inmune. ¿Por qué? Porque la capa del sistema digestivo, de los intestinos, es una sola capa de celulitas que están así todas pegaditas. Y estas células lo que hacen es, ahora sí que separar, es una barrera entre todo lo que comemos, todo lo que es el bolo alimenticio y el sistema inmune que está abajo, ¿no? Bueno, que está atrás de. ¿Qué pasa cuando estas células comienzan a separarse? O empiezan a tener hoyos, empieza a perforarse esta capa de células de los intestinos. Pues comienzan a entrar partículas que no deberían de entrar directamente al sistema inmune. Entonces el sistema inmune dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto no debería de entrar aquí, no debería de estar aquí, ¿no? Entonces ahora sí que se aloca un poco y empieza a producir obviamente una reacción alérgica a esto. Y cuando tú vuelves a consumir estos alimentos, se altera muchísimo más, ¿no? Ya reacciona de manera como natural a esta partícula que ya había entrado, que pueden ser de alimentos mal digeridos, es decir, que no se habían digerido bien en el estómago y que son partículas grandes, moléculas grandes que no deberían de pasar. Normalmente, cuando nosotros comemos algo, nuestro estómago hace la digestión y puede haber algunas partículas que no se hayan digerido completamente. Entonces, cuando todo esto entra al intestino, lo que pasa es que las pequeñas partículas, lo que sí se digirió bien, pasa entre las células. O sea, en medio de las células pasan las partículas. Pero si las células comienzan a separarse, pasan entre las células, no por las células. Y esto es lo que altera el sistema inmune. Ahora, ¿por qué las células se empiezan a separar? Esto es muy interesante. Nosotros tenemos bacterias en el sistema digestivo, principalmente la flora intestinal en los intestinos, y estas bacterias mantienen la salud de esta pequeña capa de células. Entonces, las bacterias hacen que estas células se mantengan saludables y están así, o sea, pegaditas y que no pasa absolutamente nada entre ellas. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a consumir alimentos que inflaman esta capa de células o que produce o que ayuda a que las bacterias malas o las levaduras se produzcan más que las bacterias buenas, pues obviamente empiezan a producir las levaduras y las bacterias malas subproductos que inflaman y que pueden separar o perforar lo que es esta pequeña capa de intestino. ¿Okay? Entonces, uno de los grandes o de las grandes cosas que debemos de tener súper claras y súper importantes cuando sufrimos una alergia es mantener la salud de nuestras bacterias del intestino. Es decir, ayudar a que las bacterias buenas sean más que las bacterias malas o que los hongos, como tipo las levaduras. Entonces, para esto debemos de consumir alimentos ricos en fibra, debemos de consumir probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son alimentos fermentados que contienen mucha cantidad de bacterias buenas, como lo es el kefir, como lo es el chucrut o la colagria, que también le llaman, como es el pepinillo fermentado, o otros productos, inclusive el tepache, que muchos algunos deben de conocer, productos fermentados que contengan alta cantidad de probióticos. Y además productos que alimenten a estas bacterias buenas, como es la fibra, mucha fibra, el plátano, todas las verduras, frutas, etc. Todas estas lo que hacen es darle de comer a las bacterias buenas y estas bacterias se van a encargar de que esta capa de células del intestino no se separe, se mantenga saludable, no se inflame y todas las bacterias malas no causen ningún daño. ¿De qué se alimentan las bacterias malas? Las bacterias malas y los hongos se alimentan principalmente de azúcar, se alimentan de la caseína, que es parte de los productos lácteos, inflama y alimenta a estas bacterias también. La carne acidifica mucho y también trae muchas toxinas, lo que inflama también a esta capa de células, entre otros productos como la soya también.
Entonces es bien importante tratar de evitar estos alimentos o reducirlo lo más que podamos y comer mucha fibra y probióticos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso también puede ser un tratamiento con vitamina C. La vitamina C es un antihistamínico natural que funciona perfectamente para disminuir la reacción alérgica del sistema inmune. Entonces, para evitar alergias, yo les recomiendo principalmente 3 cosas. Una, comer muchos probióticos para mantener saludable nuestra flora intestinal, para que sean más las cantidades de bacterias buenas y menos la cantidad de bacterias malas. Evitar azúcares, soya, reducir el consumo de carne y reducir el consumo y aumentar el consumo de fibras. Y la otra, y por último, bueno, tomar mucha vitamina C. Como había mencionado en un video anterior, la vitamina C es totalmente saludable, es totalmente indefensa, es hidrosoluble, entonces puedes tomar altas cantidades de vitamina C y eso te va a ayudar a potencializar tu sistema inmune para sanar esta parte y así tener tu intestino ahora sí que lo más saludable posible, sin estos pequeños huecos entre las células y tener también tu sistema inmune, por ende, totalmente saludable. Bueno, entonces, si conoces a alguien que tenga alergias, compártelo, de verdad, y comiencen ustedes a leer. Una de las cosas que yo les digo a mis clientes es no crean todo lo que yo les digo, por favor lean, infórmense, lo más importante es que ustedes comiencen a investigar, pero podría ser esto una parte principal para que ustedes comiencen a leer. Si quieren leer, lean sobre Andrew Sol, lean sobre Linus Pauling, lean sobre probióticos, lean sobre la salud del sistema inmune, la salud sobre la flora intestinal, para que comiencen ahora sí que a llenarse de información, que es lo más importante. Nadie más que ustedes pueden tener ahora sí que en su poder el conocimiento para sanar, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya servido toda la información que les di. Les deseo muchísimo éxito y mucha salud.